¿Listo para evangelizar? Amén. Aleluya. Hace 2 semanas. ¿Mande? Digo que desde hace 2 semanas. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quiero darles la más cordial bienvenida, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa hora, Padre, nos acercamos a tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas, gracias por nuestras familias, gracias, Señor, por nuestros hogares, Padre. Gracias, Señor, por nuestra salud que tú nos has guardado, Señor, de toda enfermedad y de todo mal, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor, y regresamos con bien a casa después del trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, Padre, por el aire, Señor, que tú has limpiado los aires, Señor, y estamos con bien, Señor. En el nombre de Jesús, ahora te pido, Señor, que prepares nuestras mentes, Señor, para que nosotros podamos recibir tu mensaje de esta mañana, Señor. Recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por estar la palabra con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos rápidamente a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer hasta el 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 5. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, voy a leer del 1 hasta el 5. Y dice la palabra del Señor así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, aleluya. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Amén. Cada uno de nosotros hemos oído la palabra evangelismo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer este trabajo. Evangelismo, una gran palabra. Qué gran palabra. Qué palabra tan más importante, evangelismo. El apóstol Pablo está recibiendo instrucciones, hermano. Le está dando instrucciones a Timoteo. Sí, le está dando instrucciones porque él estaba cerca ya de terminar su ministerio. Estaba cerca de que lo iban ¿cómo se dice? Lo iban a matar, lo iban a sacrificar. Y por eso le empieza a hablar a Timoteo, le recomienda encarecidamente que vaya, que lo lleve, que le lleve las cosas, le pide su capote, le pide especialmente los pergaminos, ¿verdad? Porque él ya estaba cerca de su final, cerca de que iba a ser crucificado. Y le dice, tú cumple
cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque él era pastor. Timoteo ya era pastor, pero era uno de los más jovencitos. Aleluya. Evangelismo, hermanos. Evangelismo. En el libro de Mateo, en los últimos capítulos, en el Mateo 28, vamos a leerlo. Mateo 28. Mateo capítulo 28. Mire de qué nos habla el evangelismo. El evangelismo nos habla de esta gran comisión que nos dejó nuestro Señor. Nos habla de arrebatar a esos pecadores que van para el infierno. ¿Sí? Y cuando hablamos de evangelismo también nos habla de que las iglesias crecen, hermanos. Cuando hacemos evangelismo, las iglesias crecen. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo tu trabajo. Dios está bendiciendo la obra de evangelista que estás haciendo. Haz obra de evangelista, le dice. Mateo 28. Vamos a leer del 18 al 20. Miren lo que nos deja la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Evangelismo, ¿verdad? Pero hay un problema aquí. ¿Cómo podemos involucrar a cada uno de los hermanos a este trabajo? ¿Cómo podemos involucrar a cada miembro de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo podemos terminar con aquellos cristianos que vienen y solo están de espectadores, ¿verdad? Como cuando vamos al cine solo estamos viendo la película, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esta obra de evangelismo? Pues vamos a la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y dice así en el versículo 18. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aleluya, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aleluya. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mire la promesa de nuestro Señor, hermano. Si tú te rindes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él va a estar contigo hasta el fin. Y dice, le está comentando, le está diciendo, ¿verdad? Que vamos a poder soportar todas las aflicciones que va a venir a nuestra vida. Va a haber aflicciones, va a haber problemas, ¿sí? Pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo vamos a soportar. Dice la palabra del Señor que Él no va a permitir que seas probado más de lo que tú resistas, ¿sí? Acuérdense de Job. Job Dios hizo, ¿verdad? Para demostrarle al enemigo que Job, a pesar de todo lo que iba a sufrir, se quedó sin nada. Era uno de los más ricos de los que había en aquel entonces. Muy rico, demasiado, diría yo, ¿verdad? Pero vino el enemigo y le dice al Señor, ¿verdad? Que si lo tentaba, iba a dejar de seguir diciendo que era su Dios. Y por eso le dijo, pruébalo y verás que no.
Y por eso pasó todo lo que pasó Job, para probarlo. ¿Y qué pasó? Hasta su mujer, su propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. ¡Wow! ¿Por qué? Sin embargo, Job resistió todo, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo, su riqueza, se quedó sin nada, absolutamente nada, nada. Y aún así, él no hizo lo que el diablo quería. Jehová es mi Dios, le seguía diciendo. Jehová es mi Dios, aleluya. Jehová es mi Dios, Él tiene misericordia de mí, amén, así tenemos que hablar nosotros. Jehová, Cristo es mi Dios porque Él tuvo misericordia de mí. Él me rescató de donde yo estaba, amén. Vemos, ¿verdad?, que salgamos y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones se refiere a todas las naciones. Quiere decir que tienes que salir de tu casa a los vecinos, después de los vecinos a los que siguen, primero a la familia, a los vecinos y a los que siguen. Por eso dice a todas las naciones, aleluya. El evangelio, que llevemos el evangelio, hermano. ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Haz obra de evangelista, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué es el evangelio? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, ahí nos declara, ¿verdad?, qué es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, del 1 al 4 lo voy a leer, amén. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Dice la palabra del Señor, está hablando el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, amén, en el cual también perseveráis, amén, hay que perseverar, ¿sí? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mire cómo lo aclara, hermano. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, dice la palabra del Señor, para que no creáis en vano, dice la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que recibió del Señor. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Porque muchos años, el profeta Isaías, 700 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, había dicho lo que iba a pasar. Que el Cristo iba a venir, iba a morir por el pecado del mundo, y que al tercer día, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías lo había escrito y lo había anunciado. Lo había anunciado.
Por eso nadie quería testificar, ¿sí? Sin embargo, cuando Dios preguntó si había alguien que podía testificar, alguien que podía llevar el evangelio, él levantó la mano y dijo: heme aquí, Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Quiero decirles, hermanos, que no hay nada como el evangelio, hermano. Tú que me ves desde allá, tú que me escuchas por medio de estas ondas cibernéticas, quiero decirte en esta mañana que practiquemos esa obra que nos manda a decir el Señor, que practiquemos ese trabajo, ¿sí? Que llevemos ese mensaje a cada uno de la gente que veas. No importa, a la gente que tú ves, dile gracias, dile Dios te bendiga. Amén. Cristo es el Salvador del mundo. Porque no hay nada mejor que el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es mejor que la acción social que hay. ¿Qué quiere decir? En el mundo hay mucha acción social, hay de todo, hay ayudas, hay todo que nosotros estamos agradecidos, ¿verdad? Por esa ayuda, por ese soporte, por todo lo que nos dan, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? No hay algo mejor como el Evangelio. Porque todas las cosas son perecederas. El Evangelio se queda contigo. Amén. A veces nosotros queremos probar a Dios y queremos pedirle cosas porque dice la palabra del Señor en sus promesas: pide con todo tu corazón, dice la palabra del Señor. Pide con todo tu corazón y os será hecho. Amén. El Evangelio es mejor que la participación política. Estamos viviendo momentos cruciales en nuestro país, hermanos, que por falta del Evangelio están pasando estas cosas. Pero el Evangelio es mejor que la participación política. Es mejor que cualquier cosa que nosotros hagamos aquí, hermano. Es mejor que un ritual religioso. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente que no conoce a Cristo son rituales religiosos. Y la gente, amén, la gente prefiere practicar ese ritual que rendirse a los pies de Cristo. Pero estamos equivocados, hermanos. No es así. Cristo vino para que nadie se pierda, dice la palabra del Señor. Debemos de practicarlo con nuestra vida, ¿sí? Debemos de practicarlo con nuestra vida y con nuestros labios. Aleluya, ¿sí? Debemos predicarlo con nuestro testimonio. Tienes que vivir conforme como lo estás hablando. Debemos practicarlo desde el púlpito. Amén, gloria a Dios. Desde el púlpito y desde nuestro lugar de trabajo. Donde quiera que vayas, debes de predicar la palabra del Señor. Aleluya. El Evangelio debemos de llevarlo, dice la palabra del Señor, que hasta el último rincón del mundo. Gloria a Dios, hermano. Debemos predicarlo con nuestro testimonio y con nuestra forma de vivir. Yo lo he dicho varias veces, el pastor solo tiene 2 ojitos para verlos a todos ustedes. Pero todo el pueblo está mirando, todo el pueblo está sus ojos en el pastor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice
que debemos tener cuidado con nuestro testimonio y con nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquier cosa. Cada uno de nosotros que tiene a Cristo en su vida es un cristiano, es un sacerdote de Cristo que representa a la iglesia de Cristo. Aleluya. No somos cualquier cosa, hermano. Somos muy valiosos, más de lo que te imaginas. Somos demasiado valiosos, tanto así. Por eso Cristo dio su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos conforme a las bendiciones que Dios nos ha dado. Que nos dice que vivamos, que testifiquemos con nuestras propias vidas, con lo que tú hablas. Si tú dices, yo trabajo en tal parte, o yo hago esto, amén. Pero desde ahí donde tú estás trabajando, no debes de avergonzarte de lo que eres. ¿Cómo es posible que nos avergonzamos de Cristo? ¿Sí? Si Él dio su vida por nosotros, por cada uno, por ti y por mí. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos de Cristo si Él dio todo, hermano? Todo. Aleluya. Y Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. No quiere que nadie se pierda. ¿Hemos olvidado esos pecadores que se van a ir al infierno? Claro que no. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para rescatarlos del infierno. Porque eso es el evangelismo. Rescatar a las personas que se están perdiendo en el infierno y traerlos a los pies de Cristo. Aleluya. Traerlos a los pies de Cristo. Amén. Eso es el evangelio. Porque en Romanos 1:16 dice que es el poder de Dios para la salvación de los que creen. Amén. El evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen. De los que creen, hermano. Aquí tenemos que tener cuidado. Nos preocupamos por ellos, por esta gente que se está perdiendo. Dios sí se preocupa. Amén. Vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, hermano, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira qué lindo. Esto tiene que ver mucho con lo del evangelio. Esta demora de Cristo, ¿verdad? Está relacionada con el evangelio, con la predicación del evangelio. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque hay muchos todavía que tenemos que rescatarlos. Tenemos que predicar el evangelio todavía. ¿Sí? La predicación del evangelio en este reino de este mundo, ¿sí? Dios quiere que todos escuchen el evangelio, que nadie se quede. ¿Por qué cree, hermano, que hay tantas iglesias? Porque nadie se va a quedar sin escuchar el evangelio. Nadie. Amén. Nadie. Y no desea que nadie se pierda.
eternamente. Amén. ¿Por qué? Lo único que quiere Él es que nos rindamos, que vengamos a Él, que des la vuelta. Si antes eras un pecador, tienes que dejar todo, todo, todo. Tienes que dar la vuelta y regresar y no veas atrás. Cristo dijo que nadie puede ser servidor de Cristo, o nadie puede arar, ¿verdad? Y dar la vuelta y voltear a ver. ¿Se recuerdan qué le pasó a la esposa de se me fue el nombre? Perdón, se me fue el nombre. El que volteó cuando Dios sacó a su hermano de Abraham, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero uno les dijo completamente, tienen que irse lejos, váyanse lejos y no volteen a ver, dice. Ellos obedecieron, pero la esposa volteó a ver su casa, lo que había dejado. Con tanto amor lo construimos nuestra casa, con tanto amor hicimos todo lo que tenemos, ¿verdad? Ella no resistió y volteó, hermano. Volteó a ver. La esposa de Lot. Volteó a ver, y cuando volteó a ver, se convirtió en estatua de sal. Amén. Ayudemos a esa perfección de los santos. Este mensaje urgente del Evangelio hay que activarla todo el tiempo. Ahorita estamos en principio de año, es buen momento para empezar. Cada principio de año hay que ponerlo en obra. ¿Sí? Este mensaje debe tener prioridad otra vez, como en aquel tiempo, cuando inició la iglesia. Hoy debemos de estar en ese mismo nivel, como si fuéramos empezando. Amén. Llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra en Efesios 4:12. Efesios 4:12, atrás de Pedro, mucho antes de Efesios 4:12. Amén. Efesios 4:12 dice la palabra del Señor así. 4:12. 12. ¿Por qué tenemos que llevar el Evangelio? Dice que en el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, aleluya. ¿Sabe que hay muchos evangelistas, hermano? A otros pastores y los últimos los maestros. Hay maestros, hermano, en el Evangelio. El 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Ustedes y cada uno de nosotros que han recibido a Cristo nos está hablando esta palabra. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? Que los santos sean perfeccionados por los evangelistas, por los pastores, por los maestros. Amén. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a enseñar. Ellos son los que nos van a preparar para que podamos ayudar a otras personas, a otros hermanos. Amén. ¿Por qué tenemos que perfeccionar a estos santos, verdad? Para hacer esta obra del ministerio. Amén, aleluya. Por hacer la obra del ministerio, hermano. ¿Sí? Para motivarlos a ganar almas. Aleluya.
para prepararlos para discipular a los nuevos convertidos. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es que nosotros necesitamos sacar la red, dice la palabra, sacar la red. ¿Qué hacían los pecadores, los pescadores? Iban y aventaban la red, hermano. No sé si ha hecho ese trabajo, pero se extiende. Tú agarras una punta y la otra se extiende solita para que caiga y abarque el más espacio posible. Y cuando tú lo vas sacando, ahí vienen ya los pescaditos. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Pero nosotros, los pescadores, son para pescar peces. Amén. Pero Cristo nos dijo a nosotros, en Mateo 4:19, que vengamos a Él. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos de dar la oportunidad a las personas de venir a Cristo. Tenemos que darle la oportunidad a todo el mundo. Amén. A que vengan a Cristo. ¿Cómo van a venir? Acuérdense, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír. El oír palabra de Dios. Amén. Cada uno de nosotros hay una medida de fe, hermanos. Una medida de fe que es activada cuando escucha la predicación. Cuando escucha la predicación se va a activar, va a despertar y te viene el deseo, hermano. Te viene el deseo de que Dios te está hablando. Él te va a decir, a veces cuando la invitación del pastor viene, tú te quieres parar. ¿Sí? Amén. Te paras y vienes al frente. Gloria a Dios. Porque has creído en el Señor, has creído en el mensaje del Evangelio, ¿sí? Has creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a pescar? ¿Cómo vamos a tirar esa red? La red que nosotros tenemos, hermanos, lo tenemos que hacer con mucho cuidado y oración. No nos olvidemos de la oración. La oración es muy importante. Muy importante, tenemos que orar por todos, por el pastor, por la iglesia, por los diáconos, por los ancianos, por todos, hermanos, por los hermanos que están allá afuera, por la gente que está sufriendo, por los que se están perdiendo y se están hundiendo en el infierno, hermano. Tenemos que rescatarlos, sacarlos de allí y traerlos a los pies de Cristo. Cristo, Él es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Amén. Grábense eso. Cristo es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Por qué nosotros amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Él dio su vida, Él dio su sangre por nosotros. Él nos salvó de lo que éramos. Nos perdonó todo, hermano. Nos dejó limpios con la sangre preciosa de Cristo. Dice que fuimos lavados y purificados con ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aparte de la oración, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Cristo. El Espíritu te va a decir cómo hacer las cosas. Amén. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que decirle lo que queremos. Tenemos que decirle que queremos ir a evangelizar. Oramos, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos ilumine. ¿Y qué cree? Cuando salgas vas a ir, pero con toda esa fuerza que el Espíritu de Dios te dio. Amén, hermano. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar entonces que nosotros ese evangelismo lo tenemos que hacer con constancia. ¿Qué quiere decir? Todos los días, donde quiera que vayas, en tu trabajo, en el camino, en la carretera, en las tiendas, donde vayas, Dios te bendiga, mi hermano. Estás evangelizando y eso es lo que le agrada a Dios. Amén. El evangelismo, cada uno de nosotros sabemos que cuando hay evangelismo, la iglesia se va a avivar. La iglesia va a crecer, hermanos. Si hacemos evangelismo, la iglesia va a crecer. Amén, porque así dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuando hacemos evangelismo, los hermanos se unen y vamos a trabajar con ese amor, ese mismo amor que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Lo vamos a hacerlo con ese gusto, hermano. Y en cada evangelismo necesitamos, hermano, esto es muy importante, un nuevo compromiso. Cada uno de nosotros hacer un nuevo compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor y buen Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tus múltiples favores, Señor, por tus bendiciones, Señor, que has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que has dejado para que nosotros fuéramos instruidos por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has dado el privilegio de pertenecer a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre.